A presentar a este licenciado en Ciencias Políticas, analista político y director de la consultora Opina Argentina. Facundo, buenos días y bienvenidos aquí al arranque. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Buen día. Facundo, bien, rompemos el hielo porque hace unos días sostuviste que la gente siente que se siente peor que el año pasado en un 58% y que más de la mitad cree que este año va a estar peor. O sea, ante este escenario de dos polos marcados, ¿qué ves más fuerte? ¿Una posible deserción o, no sé, la posibilidad de que emerja una tercera posición ¿no? Que dispute, digamos, con un peso suficiente a estas dos polos, ¿no? Mira, a ver, son dos cuestiones de índole diferente, aunque tengan vasos comunicantes, ¿no? Sí. Una cosa es eh, el deterioro de las expectativas económicas y el pesimismo dominante en la sociedad hoy en relación a la situación económica que está atravesando cada uno en términos individuales y sus familias, ¿no? Eso es lo que hace referencia a ese número. Estamos hablando de un 59% de la sociedad que plantea que su presente es peor que su pasado Ujú. en relación al año anterior y un 55% que cree que el año que viene va a estar peor que este año. ¿Sí? Entonces, eso tiene que ver con las expectativas en relación a la situación económica de cada uno. Después es cómo se configura el año el escenario electoral, ¿no? Si el escenario electoral se va a terminar configurando alrededor de dos polos centralmente, uno dominado por el peronismo, con alguna candidatura que puede ser o la de Axel Kicillof, o la de Sergio Massa, o la de algún otro candidato que pueda expresar ese espacio político, y otro dominado por el oficialismo, más aglomerando más el universo no peronista o antiperonista, o si hay chance de la emergencia de una tercera vía, ¿no? Son dos temas distintos, aunque parezcan que estar. Lo primero es Ujú. un dato de la realidad, en el sentido que, bueno, es la sensación que tiene la sociedad en relación a cómo la está pasando y cómo cree que va a ser el futuro. Y el gobierno, si quiere mejorar sus chances electorales para el año que viene, debería trabajar sobre eso. Y en segundo término, es difícil aventurarse todavía a cómo va a estar configurado el escenario electoral, porque si bien la campaña electoral ya parece haber comenzado, una cosa es que todos estemos en modo campaña y otra cosa es que ya sepamos quiénes van a ser los candidatos y quiénes van a competir con mayor o menor posibilidades, ¿no? Entonces, eso es más difícil. Ahora, todavía no apareció una figura que pueda de alguna forma interpretar, representar y articular a aquellos votantes que no se sienten quizás interpelados ni por el oficialismo ni por la principal fuerza de oposición. Eso todavía no hay una figura Ujú. ni principal ni secundaria que hoy parezca interpretar ese voto. ¿Por qué? Porque tenés figuras como Miriam Bregman, pero que son figuras que por ahí sus posibilidades de expansión están limitadas porque pertenecen a una tradición de izquierda radical que en la Argentina suele tener un límite en cuanto a sus posibilidades de crecimiento. Y por el otro lado, no aparece un outsider como había en el 2023, estilo Javier Milei, que concentre y articule todo el voto enojado con la política tradicional, ¿no? Entonces, bueno, estamos en ese escenario. Facundo, Omar te saluda, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Sabes que en relación a la charla que venimos manteniendo y lo que estás comentando, sabes que quería preguntarte el tema de si la gente va a votar o crees que la gente va a votar con el bolsillo, porque bueno, es una tradición en Argentina y estamos viendo como que en los últimos tiempos eso todavía quizás hay como un convencimiento de una esperanza, pero también hay sectores que están desesperanzados y que, bueno, que ya te dicen, incluso en algunos sectores, que no quieren votar a Javier Milei. ¿Vos crees que eso va a pesar en el 2027 o es algo que todavía nos quedó como un residuo de hace un par de elecciones? Bueno, siempre hay un componente económico en la votación, ¿no? Y
depende, hay sectores, a ver, todos los sectores se ubican en relación a su situación económica, en mi opinión, ¿no? Sí, Es decir, aquellos que votan al peronismo, al universo, no, al universo peronista, o dentro del universo peronista, votan al peronismo porque entienden que ese espacio político es el que mejor defiende sus intereses cuando está en el poder. Y aquellos que votan al no peronismo o al antiperonismo entienden que ese espacio es el que mejor defiende sus intereses cuando está en el poder. claro. Es decir, si vos sos de clase media, media alta, y bueno, preferís que te cobren menos impuestos, que el Estado regule menos, entonces te conviene una fuerza que gobierne, que se oponga al peronismo. Si vos sos eh, si vos pertenecés a los sectores medios bajos o bajos de la sociedad, bueno, te conviene un Estado que cobre más impuestos, que distribuya entonces, siempre hay un voto que tiene que ver con lo material, ¿no? Y por eso los partidos son partidos políticos, porque representan a partes de la sociedad, y esa representación no solo tiene que ver con cuestiones culturales, aunque muchas veces sí, sino también tiene que ver con cuestiones materiales. Claro. Luego están los votantes flotantes, que son votantes que quizás se mueven más por la coyuntura, que pueden votar. Por ahí es un tipo que te encontrás que en el 2011 votó a Cristina, en el 2015 votó a Macri, en el 2019 a Alberto Fernández y en el 2023 votó a Milei. Y va tratando de ver qué encuentra para que le resuelva, qué partido político, espacio político, dirigente político o outsider le resuelve su vida. Claro. Ahora, esa búsqueda también está asociada a lo material, aunque una materialidad más inmediata, más coyuntural. Diciendo, la estoy pasando mal ahora, bueno, che, esto es una mierda, cambio por esto otro, ¿no? Sí, sí. Entonces, no todos tienen el mismo vínculo, pero lo económico siempre pesa, y más en una elección argentina, porque por ahí en una elección, no sé, en Suiza o en Noruega, lo económico coyuntural puede tener un peso menos relevante, ¿no? Porque en general el bienestar de la población está en un umbral más alto, ¿no? Entonces, bueno, para que se produzcan modificaciones tan violentas como en la Argentina, tienen que pasar cosas que generalmente no pasan. Pero en nuestro país, donde vos tenés hace prácticamente desde el año 2011, 2012, una situación económica muy compleja, de estancamiento de la economía, de problemas con el tipo de cambio, de problemas inflacionarios, de crisis, de recesiones y demás, bueno, es lógico que la sociedad oriente su voto por cuestiones de tipo económico, ¿no? Materiales. En uno de Así que esos sí, va a últimos, tener peso. sí. Sí. No, te decía que a propósito de lo que estás diciendo, en uno de esos últimos análisis que estabas haciendo, pusiste en duda esto de que la macro estaría bien, porque de lo contrario creo que ese derrame en la micro sería algo, digamos, no matemático, no lógico, pero bueno, y tendería hacia ese lado, ¿no? Yo no soy economista, pero no Mm, me gusta esa división entre macro y micro. ujú. A ver, yo lo que sí veo es que el gobierno se abocó a una agenda que ha logrado ordenar y estabilizar algunos de los factores quizás más significativos de la economía, por ejemplo, supongamos, no sé, el tipo de cambio, o ha logrado bajar la inflación de los niveles en que se encontraba cuando el gobierno de Javier Milei comenzó en el 2020, en diciembre del 2023, pero, o otros elementos, otros factores, por ejemplo, ha mejorado el rendimiento de las exportaciones argentinas, que hay que ver cuánto tiene que ver eso directamente el gobierno, pero efectivamente ha pasado durante este gobierno, por lo tanto no se le puede desligar al gobierno de ese rendimiento, de esa mejora, pero al mismo tiempo, en otro orden de cosas, el salario y su capacidad adquisitiva es menor de la que era en otra época, ¿no? Entonces, bueno, son dos caras, tres caras, cuatro caras de la misma moneda, ¿o no? Digamos, vos tenés el dólar más estable, sí. Tenés un gobierno que ha logrado parcialmente levantar el cepo, sí. Que ha resuelto algunas irregularidades de la economía argentina, sí. Ahora, al mismo tiempo, eso no ha producido una mejora en el bienestar material de la población. Mayormente la población no vive mejor ahora que antes. Entonces, tenés un problema ahí, ¿no? Es decir, ese ordenamiento económico
no ha impactado en la economía de los argentinos en términos individuales, familiares, y existe una promesa de que supuestamente va a impactar, pero tampoco lo tenemos tan claro, porque quizás estamos ante un cambio de orden económico que como resultado tiene que la economía argentina sufre un proceso de primarización, desindustrialización, y eso tiene un impacto en términos sociales muy grande, independientemente de que la economía argentina pueda crecer arrastrada o tironeada por sectores muy específicos como petróleo, gas, minería, etcétera, ¿no? Entonces, yo no soy economista, no me gusta incursionar en este tema eh, como si supiera, pero sí te digo que lo que la sociedad experimenta es eso, ¿no? Facundo, ¿sabés qué? Ahí también, bueno, digo, volviendo a esto que estamos comentando sobre el tema del electorado, digo, con movilizaciones importantes como por ejemplo la del 24 de marzo, la de las universidades, la ley de tierras la semana pasada, digo, que son como movilizaciones muy importantes. ¿Vos creés que eso se traduce en un voto o simplemente es un sector que vota a la oposición a Javier Milei y que no permite quizás que algunas banderas se caigan? No, a ver, las movilizaciones muchas veces pueden servir para la constitución de significantes que permitan agrupar a espacios que piensan distintos sobre otros temas y se articulan bajo una bandera. Claro. Por ejemplo, bueno, lo que fue la universidad pública, o la pelea por la universidad pública y los fondos para las universidades. Por supuesto, también puede entrar en esa dinámica la cuestión de los derechos humanos, con un gobierno que plantea una agenda diferente a la que históricamente ha dominado la Argentina en ese campo. Bueno, son banderas que pueden servir para articular el mundo de aquellos quienes se oponen a Javier Milei y que quizás, digamos, no encuentran todavía el vehículo político electoral para esa oposición. Pero bueno, el que se opone ve a alguien que por ahí piensa diferente, pero dice, pero con este tipo estoy de acuerdo en esto, en estas cosas, ¿no? Claro. No sé, para pensar, no sé, un Pablo Abeluto de la vida, Sí, sí. ¿no? Un tipo que viene de una experiencia del PRO, de un gobierno con una propuesta más liberal, y sin embargo se da cuenta y dice, bueno, mi ley es un límite para mí, yo pienso esto, esto y esto, y por ahí hoy se siente más cerca de Kicillof que de Macri. Sí, bueno, la reta también es un ejemplo concreto, ¿no? O por ejemplo, bueno, Larreta, eh, en fin, no lo sé. Obviamente que Claro. la movilización política forma parte de la cultura argentina y que... ahora, tampoco hay que creer que porque hay una movilización y tenés de repente 500.000 personas en la calle, necesariamente se armó un frente opositor a Milei a partir de ahí, ¿no? Claro, Es decir, totalmente. ahí también necesitas inteligencia en los liderazgos, construcción. A ver, Bolsonaro en Brasil representa lo mismo que Milei en Argentina en términos políticos y de orientación ideológica, ¿correcto? Sí. Y sin embargo, bueno, Lula ha demostrado una capacidad para articular un frente anti-Bolsonaro anclado en la defensa de la democracia y de los valores democráticos, que no sé si en Argentina existe un liderazgo o liderazgo que tengan esa capacidad de articulación. Claro. Sin hablar mal de los liderazgos argentinos, porque por ahí no están dadas las condiciones también, ¿no? ¿Sabes qué? Antes, Bolsonaro, sí. Bolsonaro en Brasil intentó cometer un golpe de Estado. No sé si Milei en Argentina no veo que haya traspasado ese tipo de límites. Eh, pero bueno, no importa. A lo que apunto es eh, para que se articule políticamente el producto de lo que sucede en movilizaciones en las cuales se acerca gente que quizás no está contenida en los espacios políticos, pero los contiene en las temáticas, tiene que haber una inteligencia en los liderazgos y en los vehículos políticos partidarios que existen en la oposición, como para ofertar y encontrar un paraguas que unifique eso. Si no, bueno, va a haber una oposición fragmentada, ¿no? Claro. Que ¿Sabes puede pasar qué, también. Facundo? Esto que estamos comentando, antes
que nos comuniquemos con vos. Pasamos un spot electoral, para nosotros es un spot electoral que lanzó ayer Carlos Bianchi hace un par de horas nada más, lanzando la candidatura de Axel Presidente, o sea, ratificando la candidatura presidencial de Axel Presidente, como ya diciéndolo, algo que no habíamos visto en los últimos meses. Y hablaba de esto, Carlos Bianco, en ese pequeño discurso que da en ese spot, de armar un gran frente nacional y popular y que aglutine, bueno, a todos los sectores del campo nacional y popular, que es más o menos lo que hizo Lula, ¿no? Y nos llamaba la atención porque, digo, para llevar adelante ese proceso de reordenamiento quizás del peronismo y sectores de la izquierda, digo, tenés un trabajo pero muy fuerte, y tenés que tener un trabajo, digo, que es bastante difícil y complejo. Digo, teniendo en cuenta hoy todas las ramas internas que tiene el peronismo, y por supuesto también la izquierda, que muchas veces hace como la suya, ¿no? Sí, sí, sí. No, creo que incluso me parece que va más allá del peronismo y la izquierda, ¿no? Sí, Porque digo, hay sectores también del radicalismo dispuestos claro. a sumarse a eso y de otros espacios políticos. Bueno, hablamos de Abeluta, no sé si Abeluta está Sí, dispuesto. Pero quiero decir, me parece que la idea de lo nacional y popular por ahí incluso te deja fuera gente. Por claro. ahí me parece que Lula, que viene también del campo nacional y popular, Sí, lo planteó de manera más amplia, ¿no? Hablaba de un frente democrático, que por ahí te amplía un poco. Por ahí lo nacional y popular, no sé hasta dónde te amplía hoy. Pero bueno, eso es una cuestión de diseño, de estrategias. sí, sí. No sé si hoy, si Argentina cuenta hoy con los liderazgos. Si la pregunta es si Argentina hoy tiene los liderazgos y Kicillof puede ser ese líder, la verdad que no lo sé, digamos, ¿eh? El, ¿Cómo es? Se demuestra andando, decía el dicho, Sí, ¿no? la El frase. carro se Claro. demuestra andando. ¿Eh? No, claro, digo, Entonces, no, en hay que en la verlo cancha se ven cuando, los hay que pingos, verlo digo. Mm, en la cancha de los pingos, hay que ver qué pasa mm. cuando se empiecen a armar estas cosas. Sí. En términos del peronismo, yo tiendo a pensar que se va a terminar ordenando, me parece, ¿no? Porque si existe un incentivo de llegar Sí. al poder, eso en el peronismo tiene un efecto Imp- devastador, Sí, sí, tremendo, sí. ¿no? En el sentido positivo del término, que se ordena solo por la posibilidad de llegar al poder. Cuando hay poder para repartir, el peronismo se ordena. Sí, sí. No, no va a creer Milei que Jalil está con él porque lo quiere, Ujú. ¿no? No, por supuesto. No, Bueno, Tal así como tampoco Cristina creía que estaba con él porque lo quería. cual. Digo, creo que Entonces, los gobernadores, digo, tienen una postura muy clara y también, bueno, lo ves quizás en el ámbito legislativo, digo, cómo van votando sus senadores, claro, claro, exactamente. diputados. Bueno, si ellos sienten que el gobierno de Milei, también hay una dependencia fuerte hoy de los territorios gobernados por los gobernadores, de sus estructuras provinciales, de los fondos de la nación, entonces eso los acerca muchas veces a las experiencias oficialistas, ¿no? Claro. Entonces, pero bueno, hay que ver cómo se termina ordenando ese mapa político. Yo tiendo a creer que el peronismo, si siente que la posibilidad de volver al poder es real, es cierta, se va a terminar ordenando, hay que ver después el resto de los actores, ¿no? ¿Qué capacidad tiene el peronismo para, en esa dinámica de ordenamiento interno, además sumar otros actores aliados, ¿no? Claro. Pensaba, Facundo, y ya para ir cerrando, en entender la adhesión a esos polos, ¿no? A los núcleos tanto de la Libertad Avanza como del PJ, del peronismo, y la doble vara para juzgar entre la corrupción propia y ajena, ¿no? Eso parece que queda instalado, ¿no? En ese sentido, me parece que, bueno, eso permanece y demuestra un poco, ¿no? La camiseta que se pone uno y que la que se pone el otro. Digo, no, no, no. Yo creo que el gran aprendizaje de todo esto es que la corrupción no es un problema de un color político, de una Ujú. ideología, es un problema estructural, en todo caso, que atraviesa a la sociedad argentina, a las instituciones públicas, a su dinámica política, y y que no es algo. Ahora, eso no quiere decir que cada partido no tenga que revisar sus propias prácticas, su propia selección de dirigentes, ¿no? Eh, que el otro también caiga en las mismas problemáticas o dificultades que tuviste vos, no te exime de esa problemática, Ujú. ¿no? Al contrario.
te obliga más, porque bueno, al final de cuentas, digo, pensando por ejemplo en el peronismo, si vos sos el partido que representa los intereses de los sectores populares, tenés como una obligación adicional, ¿o no? Exacto. Que es si sos un partido que representa a las élites. Entonces, en fin, sería como un mal de mucho, consuelo de todo. Claro, Consuelo pero de también la tonto, mirada, ¿no? pienso en un oficialismo que venía a evidenciar lo que había hecho la gestión anterior. Y de repente aparece el caso de Adorni, ¿no? Que es el más significativo, porque el gobierno intentó mantenerlo, pero la verdad que termina siendo un gol en contra. Más sin contar lo sucedido con Ah, Andy, bueno, ¿no? pero esa es una cuenta que el gobierno la sociedad se la está cobrando. Ujú. Vamos, eso, el caso Esper, el caso Sí, Libra, la sociedad anota. claro. No es Ujú. que no es que no anota. Y para un votante a ver, el gobierno cae de 55 a 35 puntos en las encuestas. ¿Vos creés que en ese 20% que hoy se siente quizás o siente algún nivel de decepción con el gobierno? No hay mucho votante que dice, bueno, yo quería que reemplacen al peronismo porque lo creía un espacio político corrupto y viene este gobierno y tiene los mismos tipos de acusaciones, digo, para no entrar en la discusión si es verdad, si es mentira. Ujú. Entonces, el gobierno paga una cuenta con Sí. la sociedad por ese tema, ¿eh? No es que la sociedad lo exime totalmente de eso. Lo que sí hay es los núcleos duros de cada Ujú. espacio, esos tienden a utilizar la doble vara, ¿no? Exacto. Todo lo que hace el otro está mal, todo lo que hacemos nosotros está bien, todo lo que nos culpa a nosotros es una campaña, es una opereta, es una operación, Ujú. todo lo que hace el otro es verdad. Bueno, así funciona la lógica de la polarización, así funciona la lógica, lo refuerza la lógica del algoritmo y la forma en que se consume y se comunica hoy, ¿no? Se consume en medios se consume información y se comunica hoy. Es muy difícil romper esa trampa, ¿no? Por eso digo, pero eso no quiere decir que vos tengas que decir, bueno, entonces como es así, como a mí me van a creer, no tengo que hacer nada al respecto, Claro. ¿no? Eh. Vos podés también, Ujú. digo, un espacio político como el peronismo, por ejemplo, si quiere volver al poder, me parece que no estaría mal que revise alguna de sus prácticas y que las discuta con la sociedad. Por ahí no es en la campaña electoral el momento, por ahí es en el momento de gobernar. Pero creo que hay cosas para decir y para mejorar, ¿o no? Porque si no, Sí. siempre hay una reivindicación del pasado en términos absolutos. Ujú. Independientemente de que el pasado pueda haber sido bueno en un montón de cosas, para cualquier espacio político, y se reivindiquen, eso no quiere decir que vos no puedas hacer una renovación en dirigentes y en prácticas, ¿no? Facundo, te agradecemos el contacto, te mando un gran abrazo, te mandamos aquí un gran abrazo desde el arranque, gracias por la gentileza y seguiremos entonces analizando a ver cómo es el devenir político de cara a 2027, parece que falta mucho, no es así. Director de la consultora Opina Argentina, te mandamos un abrazo. Un abrazo grande, chao, chao. Vamos a la tanda, ya seguimos con el arranque. Estás escuchando El Arranque, programa nominado a los Martín Fierro Digital 2022 como mejor programa de interés general por Radio Sónica, la radio más escuchada de Internet.